Bueno, ahora vamos a explicar las estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Son formas en las que se ejecuta el código a partir de condiciones. Entonces, esto nos da gran utilidad para determinar la lógica y el orden en que ocurren nuestras operaciones de nuestro código. Las estructuras de control más utilizadas en R son las siguientes: el if-else, el for, el while, el break y el next. En el if-else vamos a hacer una condición que cuando se cumple nos va a generar cierto resultado, mientras que si no se cumple nos va a generar otro resultado. Es decir, digamos, en este if, nuestra condición que va a ser que 2 sea menor que 3. ¿Qué pasa? Esta condición se cumple, entonces nos va a mandar la instrucción de que es correcto. En caso de que no se cumpliera, entonces digamos que 2 sea mayor que 3, obviamente 2 no es mayor que 3, nos va a mandar la segunda instrucción. Ahora, for. For es un bucle a partir de una condición. Es decir, podemos controlar cuántas veces se va a iterar ese bucle. Entonces, como podemos ver acá, nuestro ciclo for va a ir conformado por una variable número que va a ir desde el 1 hasta el 10. Y esa variable número nos va a ir guardando cada iteración que se hace. Entonces, si imprimimos nuestra variable número, nos vamos a dar cuenta que en total va a ser las 10 iteraciones deseadas. Si yo coloco acá un 9, él me va a generar 9 iteraciones, como lo podemos ver. Y ese sería nuestro modelo for. Ahora, nuestro modelo while hace un tipo de bucle parecido, pero esta vez podremos colocar otro tipo de condicionales, por ejemplo, de que hasta que una palabra no sea igual a o cosas así. En este caso vamos a recrear nuestro for a partir del while, que pues agregamos nuestra variable número, que iniciaría desde 1, como en el ciclo for, pero nuestra condicional va a ser que hasta que el número no sea mayor o igual que 10, no se va a detener. Entonces, vamos a imprimir nuestra variable número y cada vez que se repita el ciclo while vamos a sumarle un 1 a nuestro número. Entonces, como podemos ver, se va a seguir generando nuestro ciclo for anterior, porque este no se va a detener hasta que no sea igual a 10. Ahora, el break se usa para detener estos bucles que generamos. Entonces, tenemos nuestra misma condicional while, pero cuando nuestro número sea 5 se va a detener automáticamente ahí. Entonces, si lo ponemos a correr, él nos va a generar 4 iteraciones, porque cuando llegó a la quinta iteración se dio cuenta que nuestra área de número va a ser igual a 5 y de una vez corta la iteración, ni siquiera nos alcanza a imprimir el número 5. Y por último, next se usa para saltar una sola iteración sin romper el ciclo. Entonces, si podemos verlo a más a profundidad, tenemos nuestro mismo ciclo for, pero cuando número va a ser igual a 5, o sea que está en iteración 5, esta iteración se va a saltar. Entonces, si le damos play, podemos observar que no está el número 5, es decir, que esta iteración se saltó. Ahora bien, hablando de vectores, un vector es la estructura de datos más sencilla que hay en R. Entonces, un vector básicamente es una colección de uno o más datos del mismo tipo. Tenemos que todos los vectores tienen tres propiedades, que van a ser tipo, longitud y van a tener ciertos atributos. El tipo está directamente relacionado con el tipo de dato de los elementos que contiene el vector. La longitud pues hace referencia al número de elementos que contiene el vector. Y en cuanto a los atributos, pues los vectores pueden tener metadatos de muchos tipos, los cuales pues me van a describir características de los datos que contienen. Ahora bien, en cuanto a la creación de vectores en R, hacemos uso de la función C. Eh, si queremos crear un vector de tipo carácter, entonces tenemos que pasarle como parámetros eh, los caracteres entre comillas. La función class pues me va a decir de qué tipo es la variable que me contiene al vector. En este caso, pues como parámetro, pues le pasamos la variable y me dice que es de tipo carácter. De igual forma, con los vectores numéricos, creamos un vector que definimos como integer. Entonces, si es un vector numérico tipo integer, le pasamos como parámetros números enteros. Si es double, le pasamos pues números flotantes. En cuanto a los vectores lógicos, tenemos que pasarle como parámetros las palabras reservadas true y false en mayúscula. Eh, Ahora bien, si deseamos agregar un elemento a un vector ya existente, podemos hacerlo combinando nuestro vector original con los elementos nuevos y asignando el resultado a nuestro vector original, como lo mostramos pues aquí en este ejemplo. Tenemos el vector original,
y a la función C le pasamos como parámetros el vector original y lo que queremos agregar. Si intentamos combinar datos de diferentes tipos en un vector, R va a realizar una coerción. Entonces el vector resultante será pues del tipo más flexible entre los datos que contenga. En este ejemplo pues estamos intentando combinar un vector numérico tipo entero con un vector numérico double. ¿Sí? Entonces por reglas de coerción nuestro vector resultante va a ser de tipo double. Eh, Ahora si queremos agregar un dato de tipo cadena a nuestro vector numérico, pues este vector resultante será de tipo cadena de texto, porque pues las cadenas de texto son el tipo de dato más flexible. Entonces siempre que creemos un vector que incluye un dato de este tipo, el resultado va a ser un vector de tipo texto. En cuanto a las operaciones, pues podemos hacer operaciones aritméticas y relacionales, y en R estas operaciones las podemos vectorizar. Entonces, en cuanto a las operaciones aritméticas, bueno, inicialmente creamos un vector que pues es del 1 al 6. Eh, Aquí vectorizamos una suma, es decir, le aplicamos la suma a cada uno de los elementos del vector. Entonces creamos la variable y le pasamos nuestro vector original eh, con la operación que deseamos realizar. En este caso pues es la suma. De igual forma con la multiplicación y con la operación módulo. De igual forma funciona con las operaciones relacionales. Eh, Creamos el vector y la operación que deseamos vectorizar a nuestro vector original. Entonces, en este caso queremos comparar cada uno de los elementos, si cada uno de los elementos cumple la condición de que sea mayor a 5. Entonces, nuestro vector original va de 1 al 5, entonces nuestro resultado va a ser falso, 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 hasta que llega al 6, que pues cumple con la condición. De igual forma con el menor que y con el igual. Ahora voy a hablar de las listas. En las listas se pueden almacenar las diferentes estructuras de datos que nos proporciona R. Para ello vamos a crear vectores para después crear la lista. En este caso la lista solo nos pide como argumento los datos que vamos a almacenar. Creamos nuestra lista y para ver los elementos que contienen nuestra lista basta con poner el índice entre corchetes. Aquí vemos que tenemos los nombres. En la posición 2 tenemos los semestres. Las listas también nos permiten almacenar matrices. Para ello creamos nuestra matriz y creamos una lista número 2 para la matriz donde vamos a tener el nombre semestre, el nombre y el semestre. Y en la segunda posición vamos a tener el vector activo. Creamos nuestra matriz, nuestra lista, perdón, y ahora vamos a consultar los valores. Para ello, igualmente como lo he indicado antes, pasamos el índice entre los corchetes y tenemos aquí para la lista información 2 tenemos en la posición número 1 una matriz. Aquí la podemos ver. Aquí podemos seleccionar un elemento en específico de nuestra lista para esa matriz. En la segunda posición tenemos el vector de valores booleanos y también podemos seleccionar valores por medio del nombre del índice de la lista. Vamos a crear otra variable llamada promedio para agregarla a nuestra lista. Vamos a agregarla y aquí podemos ver que efectivamente se ha agregado este vector a nuestra lista. Ahora vamos a eliminarlo por medio de este comando y aquí podemos ver nuevamente que ya se ha vuelto a eliminar. También podemos ver, tenemos esta función que nos da la información acerca de la longitud de nuestra lista. Es una lista de longitud 2. También podemos crear una lista de listas, o sea, una lista anidada. Entonces, para este caso vamos a crear una lista donde contenga las dos listas creadas anteriormente, que son llamadas información 1 e información 2. La creamos y aquí podemos ver que efectivamente tenemos una lista de listas, donde la primera lista tiene 3 elementos y la segunda tiene 2 elementos que contienen nombres como índices. Finalmente podemos seleccionar un elemento según como lo requeramos. Luego de haber visto vectores y de cómo se crean, nos vamos a apoyar de ellos para crear matrices.
que como sabemos son arreglos bidimensionales. Para esto solo nos apoyamos de la función matrix, que nos pide como primer argumento los datos que vamos a almacenar, el segundo es la cantidad de filas, el tercero la cantidad de columnas que va a tener, y el cuarto parámetro es la manera en que se van a almacenar los datos en nuestra matriz. Por defecto el valor es true, entonces vamos a ver que cuando es true se almacenan por columnas. Cuando tenemos el valor de false, como en este caso, se va a almacenar por filas. Y pues de esta manera nos va a quedar desordenados nuestros datos. Podemos cambiar los nombres de las filas y las columnas por medio de la función callNames y rowNames. Podemos ver que ahora tenemos los nombres como jugador 1 de las columnas y respectivamente para las filas. Para seleccionar los valores de nuestra matriz podemos hacerlo de dos maneras, por el índice o por el nombre. Podemos ver que tenemos los mismos valores cuando seleccionamos de diferente manera. También podemos agregarle filas y columnas a nuestra matriz. Vamos a crear dos nuevos vectores que va a tener información para un nuevo jugador y la posición para todos. Por medio de la función rbind agregamos una fila y por medio de la función cbind creamos una columna. Aquí podemos ver que tenemos un jugador 6 y la posición para los diferentes jugadores. Tenemos también funciones sobre matrices, aquí la dimensión y la longitud. La dimensión nos da el resultado de 5 por 6, que es el tamaño de nuestra matriz, y un total de 30 valores para nuestra matriz. También podemos crear matrices numéricas, en este caso creamos con los números de 0 al 8, por un total de 9 valores, creamos nuestra matriz, y sobre ella podemos utilizar las diferentes operaciones matemáticas, como la suma, resta, multiplicación, división y la potenciación. En este caso ejemplifico con solo dos, con la resta y con la suma. En la primera posición tendríamos el valor de 0. Entonces 0 menos 4 nos da menos 4. En la última posición teníamos el 8, donde 8 menos 4 nos da 4. Y así sucesivamente para la suma, sumamos 0 más 2 nos da 2, 8 más 2 nos da 10. Y podemos sumar matriz con matriz. Esto se hace posición por posición. Por lo tanto, en la primera sumaríamos 0 más 0 nos da 0. Y en el último sumamos 8 más 8 nos da 16. Igual la resta. En este caso se sumarían también por posiciones, dándonos una matriz de ceros. Bueno, ahora hablaremos de los data frames. ¿Qué son los data frames? Son estructuras de datos de dos dimensiones que pueden contener datos de diferentes tipos. Esto lo hace más flexibles a comparación de sus hermanas las matrices, debido a que las matrices solamente tienen un tipo de dato. Aquí tenemos un ejemplo de un data frame que es enorme, tiene 17.344 filas por 14 columnas. ¿Y cómo lo creamos? Pues estos data frames son creados a partir de la función data frame, que nos permitirá un número de vectores según la cantidad de columnas que deseemos. Entonces, si queremos 4 columnas, como en este caso, necesitaremos 4 vectores. Voy a recalcar que los vectores tienen que ser siempre del mismo largo. O sea, digamos, aquí tenemos 4 datos y pues todos los demás tienen 4 datos, debido a que si no, estos datos no se reciclarán y nos generará un error el data frame. Entonces, asignamos una variable a la cual le asignaremos nuestro data frame con todos los vectores. Y aquí podemos ver el resultado. Entonces, una columna va a ser entero, la otra factor, la otra número y la otra cadena. A este le podemos hacer múltiples operaciones. Por ejemplo, buscarle la dimensión con dim y nuestro data frame, buscarle el largo con length y el data frame, buscarle el nombre de las columnas con names y el data frame, y la clase de data frame con class. Entonces aquí podemos ver que tiene una dimensión de 4×4, un largo de 4, el nombre de las columnas y la clase de data frame, que es una clase de función. Ahora, propiedades de data frame. Si tenemos como una matriz, podemos aplicarle también estas operaciones. Pero también a los data frame podemos hacerle esto, debido a que este se vectorizará y obtendremos los resultados de cada columna. Entonces, en antiguas versiones, lo que hacía cuando, digamos, teníamos diferentes tipos de datos, como en este caso, que tenemos letras y números, nos generaba que las columnas que tenía letras nos las volvía todas como NA. Ahora, como podemos observar, nos genera automáticamente un error. Ahora bien, si cambiamos esto y quitamos, digamos, los tipos caracteres y dejamos, digamos, solo los tipos números, lo que va a pasar es que nos va a realizar la operación debido a que no va a tener conflictos con los tipos cadenas. Voy a cambiar el nombre. Como podemos observar, pues nos arroja los resultados del tipo entero y del tipo número. Ahora,
¿cómo podemos visualizar un data frame externo? O sea, que no hemos creado nosotros. Entonces, esto lo hacemos a partir de el readd SPSS, que lo vamos a asignar a una variable de cualquier nombre y vamos a colocar la ubicación donde tengamos descargado nuestro data frame. La ubicación tiene que ser exacta, si no, este nos va a generar conflicto. Entonces, si nos damos cuenta, este archivo .zap es el mismo que tenemos acá, que es nuestro data frame gigante que usamos para nuestro ejemplo. Ahora bien, en cuanto a las funciones, pues una función es el elemento que se va a encargar de, por decirlo de alguna manera, automatizarme algún proceso. Una función básicamente está compuesta por tres elementos: el nombre, el argumento y el cuerpo, que vendría siendo ya el proceso que me realiza la función. Traemos un ejemplo que pues básicamente nos dice que es realizar una función para el cálculo de la tasa de metabolismo basal, que pues es diferente tanto en mujeres como en hombres. Entonces lo que hacemos es definir el nombre de la función, que es uno de los elementos. Utilizamos la palabra reservada function, y entre paréntesis le pasamos los argumentos que me va a manejar esta función. En este caso pues sería el género, la altura, el peso y la edad. Y ya dentro del cuerpo de la función lo que hacemos es con un condicional verificar si vamos a trabajar sobre la fórmula para la tasa de metabolismo basal de una mujer o de un hombre. Y ya esa es básicamente todo el cuerpo de la función. Ahora bien, cuando ya querramos probar la función, basta con hacer llamado al nombre de la función y entre paréntesis le pasamos los parámetros en el orden en que fueron definidos. En este caso pues primero el género, segundo la altura, tercero el peso y por último la edad. Ahora vamos a ver cómo podemos importar diferentes tipos de archivos. Para esto se puede hacer de diferentes maneras. Podemos darle aquí en esta opción y lo importamos directamente, o en la opción de file y le damos import dataset, pero aquí lo voy a hacer con código. Para importar un archivo CSV basta con invocar la función read CSV, pasamos la ruta del archivo. Para esto debemos verificar que nuestro archivo esté en nuestro entorno. Luego indicaremos si nuestro archivo contiene el header, o sea la cabecera, y la separación de nuestro archivo. En este caso mi archivo está separado por puntos y comas. Leemos el archivo, podemos ver que ya ha sido leído y podemos ver con esta función head la cabecera de nuestros datos. También podemos importar archivos de tipo txt. Vamos a importar el archivo, igualmente la ruta del archivo. Vemos los primeros tres filas, nos las muestra en pantalla. Y para importar archivos de tipo .sav, inicialmente o antes de hacerlo tenemos que importar e instalar las librerías. Yo ya lo he hecho, voy a importar mi archivo de tipo .sav y le digo que me lo transforme a un data frame. Lo importo, veo que tiene bastantes filas para 14 columnas y simplemente voy a ver 5 filas. Aquí podemos ver las diferentes columnas y las filas que contienen las primeras 5 filas de nuestro data frame. Bien, ahora voy a hacer uso de las diferentes librerías y funciones que nos brinda R para graficar y visualizar datos. Primero importamos librerías para graficar y segundo importamos el archivo. Los datos que voy a usar corresponden a una encuesta permanente del empleo del trimestre de abril a junio del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Procedemos a importar los datos, yo ya los he importado, y luego eliminar los valores que se encuentran vacíos para poder operar con los valores que nos sirvan. Luego, por medio de la función plot, voy a graficar los datos que corresponden al tipo de actividad que realiza una persona versus los ingresos mensuales. Entonces, ejecuto el comando y aquí podemos ver que claramente y lógicamente las personas ocupadas son las que registran ingresos promedios o más altos y las desocupadas no registran ingresos. Luego voy a hacer uso nuevamente de la función plot
para graficar la edad versus ingresos mensuales. Por aquí tendremos la gráfica y tenemos un diagrama de dispersión, donde las personas que registran más ingresos pueden estar entre los 25 y los 65 años o 70 aproximadamente. Hay que tener en cuenta que la función plot nos grafica los datos de diferentes maneras dependiendo de las variables que le ingresemos. Puede ser por medio de puntos, de líneas o de diagrama de cajas. Ahora por medio de la función hist vamos a graficar un histograma que nos va a mostrar la frecuencia de las personas encuestadas por edad. La corremos y vemos que la mayoría de personas encuestadas están entre los 25 o 20 años hasta los 70 aproximadamente. Luego, mediante el uso de la función boxplot, vamos a graficar los ingresos de las personas. Entonces vemos por un diagrama de cajas y bigotes que las personas normalmente hay un promedio de sueldo o ingresos que está entre los 1.000 y 2.000 soles peruanos. Hay que tener en cuenta que el promedio, el salario mínimo en Perú es de 980 soles. Entonces las personas en promedio ganan entre 1 y 2 salarios mensuales mínimos peruanos. Y pues hay diferentes datos que nos muestran que hay gente que gana pues más de ahí en adelante. Ahora otra vez por medio de la función plot vamos a mostrar los ingresos según el nivel de escolaridad de las personas. Entonces podemos ver que de acuerdo al tipo o nivel de escolaridad las personas pueden ir ganando más, donde la primera caja es para las personas que no tienen ningún estudio, el segundo es la primaria incompleta, el tercero es para los que han completado la primaria, y así sucesivamente, siendo el último los que han completado la universidad. Y vemos que el promedio para estas personas, el promedio de salarios, es mucho más alto que para cualquier otra persona. También tenemos un gráfico de barras para donde muestra las personas que fueron, la proporción de personas que fueron encuestadas, donde los hombres y las mujeres los hombres fueron en mayor proporción los encuestados en comparación a las mujeres. Y finalmente tenemos un gráfico de violín que nos muestra la proporción de entre hombres y mujeres y quién gana más. Entonces podemos ver que los hombres pueden tener un poquito más de salario en promedio, pero una mujer alcanzó el salario máximo. Y eso sería todo. Aunque hay más gráficas, pues no nos caben en este video. Pues esas serían las más importantes. Muchas gracias.